227DR 93.3 FM, Aguadilla. Y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Escucharás el programa de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares. Familia, Dios me los bendiga grandemente. Qué bueno, ¿verdad? Poder estar aquí con ustedes, poder compartir con ustedes, poder tener este tiempo, ¿verdad? Y acostumbrarnos a sacar un ratito, ¿verdad? Para compartir la palabra del Señor y poder hablar de lo que Jesús ha hecho para nosotros. Así que aquí con ustedes, ¿verdad? Carlitos Acevedo, directamente desde la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey. Antes de comenzar voy a tener una palabra de oración rapidito y por ahí arrancamos. Señor Padre Santo, Padre, gracias por este tiempo, gracias por este día. Te pido, Señor, que en este momento sé tú, Señor, llenándonos de tu palabra, de tu unción. Sé tú, Señor, poniendo en nosotros el deseo de querer aprender, de escuchar de tu palabra, Señor, y poder poner en práctica lo que tú has puesto en nosotros. Gracias por este ratito, Señor. Te pido que seas tú bendiciendo todas las personas, Señor, que nos están escuchando, que se están transmitiendo a través de Radio Grito, Dios. Sé tú, Señor, bendiciéndolo, obrando a su favor, llenándolo de su vida, Padre, y llenándolo, Señor, de lo que tú tienes para ellos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Familia, como les mencioné, aquí estoy directamente desde la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey. La iglesia, ¿verdad? Localizada en la carretera 129, kilómetro 25.5, aquí en Lares, Puerto Rico. Nosotros tenemos nuestros servicios de costumbre todos los domingos a las 10 de la mañana. Puede llegar un chin antes, ¿verdad? Para participar de la oración y de la reflexión antes de comenzar y pues por ahí arranca nuestro servicio. Todos los viernes, nosotros tenemos también nuestro servicio de jóvenes que comienza a las 8 en punto, aquí mismo en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey. Así que todos los jóvenes, ¿verdad? Que nos estén escuchando, están cordialmente invitados a celebrar y a compartir con nosotros. Si por alguna razón, ¿verdad? Usted no puede venir presencialmente a la iglesia y usted no puede participar, ¿verdad? De nuestro servicio, también nosotros lo transmitimos a través de Facebook Live, lo transmitimos a través de YouTube, en las páginas Ciudad del Rey PR, y también tenemos una página web que nos puede visitar, ciudaddelreypr.com. A través de la página web, usted también se puede contactar con nosotros, enviarnos sus peticiones. Si usted ve nuestras transmisiones en vivo, sea Facebook o YouTube, usted nos puede comentar y escribir sus peticiones, sus inquietudes, palabras que usted sienta, y nosotros las leemos, ¿verdad? Y las oramos por ellas. Si usted por alguna razón necesita algún tipo de ayuda, algún tipo de
pues, de inquietud, algo que usted quiera expresar o quiera compartir con nosotros, también se puede comunicar al 787-897-4523. 787-897-4523. También puede comunicarse con nosotros a través de correo electrónico iccrey@gmail.com iccrey@gmail.com. Así que, ¿verdad? Ya que vi todo el protocolo, todos los anuncios, todo lo que nosotros tenemos pendiente, vamos a comenzar y meternos de lleno en lo que es la palabra y lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para el día de hoy. Así que yo normalmente, cuando comparto algún tema, siempre, yo creo que ya lo he dicho un par de veces, yo siempre le pongo título. No sé, algo que siempre me enseñaron y ya es como que costumbre. Es como cuando uno hace un ensayo, un escrito, pues siempre le ponía algún título que fuese referente a lo que iba a compartir. Pero, curiosamente, en la mañana de hoy, no, mientras, ¿verdad? Escudriñaba la palabra y la estudiaba para poder desarrollar este tema, nunca le puse un título. Fue algo como que curioso. No le puse título. Lo único que le puse fue mensaje o palabra, radio grito, para identificarlo. Pero no le puse un título. Pero mientras escudriñaba la palabra y la estudiaba, el Señor me traía y me inquietaba. Y era me inquietaba mucho con lo que era el sacrificio y lo que Jesús vivió y experimentó en la cruz. Le voy a dar un poquitito de contexto, ¿verdad? Jesús viene a este mundo, Jesús se hace hombre, al igual que nosotros. Cuando digo hombre, pues me refiero a ser humano, así como todos nosotros, de carne y hueso, con sentimientos, con emociones, con con voluntad propia, ¿verdad? Con un cerebro, con un corazón que palpitaba. Él de un ser celestial pasa a un ser humano así como nosotros. Y él vivió en esta tierra durante aproximadamente 33 años. Pero Jesús no es hasta los 30 años que él comienza su ministerio. Si usted busca en la Biblia, ¿verdad? En cualquiera de los evangelios, y usted lee los primeros capítulos, y usted va a ver, ¿verdad? 4 versiones diferentes de lo que es la historia del Señor. Todas mantienen exactamente la misma temática y es el mismo enfoque, solamente, ¿verdad? Desde punto de vista quizás un poco diferente. Y Jesús nació, vivió con un carpintero y con su madre María. Y luego de haberse quedado en algún momento, él se queda en un templo enseñando y predicando la palabra, que María y José después tienen que regresar, le estoy parafraseando, tienen que regresar a buscarlo. Luego desde ese punto, desde ese suceso en adelante, nosotros no volvemos a saber absolutamente nada de Jesús hasta los 30 años. Todo ese tiempo, yo usando mi imaginación, ¿verdad? Desde los 5 o 6 años hasta los 30 años, no hay documentación en la Biblia de lo que sucede. Solamente se explica que Jesús creció en espíritu, creció físicamente y se fortaleció en el Señor. Jesús, desde un principio, y yo, ¿verdad? Vuelvo y digo, a veces uso mi imaginación, ¿verdad? Para dejarme basado en los hechos y en lo que he leído de la palabra y en las historias de Jesús. A veces uno pues tiene que usar su creatividad, imaginarse un poquitito más lo que pudo haber pasado en esta historia.
sea, uno lee la Biblia y uno sabe que Jesús hizo milagros, Jesús hizo muchas cosas, pero a veces uno tiene que darle un poquitito de cuerda a la imaginación para poder entender cómo fue que sucedieron estos milagros. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho que cuando yo leo un libro, yo creo las escenas en mi mente. Si yo estoy leyendo la historia de Caperucita Roja, por ejemplo, pues yo me comienzo a crear ese escenario donde pues está esta muchacha con su, ¿verdad? Con una capa roja que va a una casa y entra y en la casa pues hay unos osos y yo comienzo a visualizar la historia de Caperucita Roja. Empiezo a visualizar 10 osos y estoy confundiendo con Ricitos de Oro. Tengo aquí una confusión con la historia, pero ustedes entienden. Cuando yo leo algo, yo tiendo a visualizar o a crear ese escenario. Siempre me ha pasado desde pequeño. Y cuando leo la Biblia me pasaba lo mismo. Jesús, cuando comienza su ministerio a los 30 años, que, ¿verdad? Él hace el primer milagro, que fue cambiar el agua en vino. Después él es bautizado, vuelve y se reencuentra con Juan el Bautista. Él comienza, ¿verdad?, a reclutar a sus discípulos y comienza a hacer su ministerio. Jesús, desde antes, ya él conocía la voluntad del Señor para su vida. Yo estoy seguro que Jesús sabía dónde iba a terminar, disculpen, dónde iba a terminar la carrera. Él sabía que al final del día él iba a pasar por un periodo de sacrificio, iba a pasar por un sacrificio inmenso que pues, le iba a causar heridas físicas porque, como mencioné, él se hizo hombre. Incluso yo creo, ¿verdad?, que él ya sabía porque hay una parte en la Biblia donde explican que ellos se van a orar justo antes de pasar ¿verdad?, por el sacrificio que él experimentó. Se explica que Jesús se fue a orar con sus discípulos y él se apartó para hablar con el Señor y que él le pedía al Señor que si podía pasar de él esta copa, ¿verdad? Y eso simboliza que él le estaba pidiendo al Señor que si él no tenía por qué pasar por el Calvario y por la resurrección, que por favor que no lo hiciera. Incluso era tanto, ¿verdad?, el desespero y era tanto el estrés por lo que Jesús estaba experimentando, que él comienza a sudar sangre. Y es científicamente comprobado que hay un nivel de estrés y de desespero que uno tiene que experimentar para uno comenzar a sudar sangre. Es un suceso físico, fisiológico, ¿verdad?, que lo que denota es que la persona está pasando por una cantidad de estrés y de desesperación inmensa. Y yo siempre he pensado que Jesús conocía y sabía lo que él tenía que hacer al final del día. Jesús ya conocía su voluntad. Si nosotros nos movemos, ¿verdad?, el Viejo Testamento, especialmente al libro de Isaías, nosotros vemos una profecía, ¿verdad?, que denota y explica lo que Jesús iba a experimentar y por lo que Jesús iba a vivir. Si vamos a Isaías 53, del 3 al 6, dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz, en él paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre ellos pecados de todos nosotros. Aquí
quien está compartiendo, ¿verdad? Isaías. Y Isaías está dando una pequeña profecía donde denota lo que Jesús iba a vivir, por lo que Jesús iba a pasar. Y disculpen, una de las primeras escrituras donde nosotros podemos ver y podemos palpar que en el Antiguo Testamento ya se estaba hablando de ese sacrificio que Jesús iba a pasar por nosotros. Es curioso, ¿verdad? Que dice, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Que Él fue despreciado y no nos importó. Si nosotros, ¿verdad? Si tú me haces esa pregunta ahora, uno a veces como que uno se pone a la defensiva y uno dice, espérate, pero ¿cómo que nosotros, si yo vivo para el Señor, si yo quiero caminar bajo su voluntad, si yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy obrando, yo estoy haciendo tantas cosas? Y a veces nos toma tiempo entender que en aquel momento, cuando Jesús pasó por ese sacrificio, mucha gente lo ignoró y le dio la espalda. Y a veces cuando nos ponemos a pensar, si hacemos una introspección profunda, nos damos cuenta que cuando nosotros comenzamos a desviarnos y alinearnos al pecado, nos pasa lo mismo. Le hacemos lo mismo al Señor. Si usted se pone a pensar todas esas veces en las que usted conociendo, ¿verdad? Que está haciendo las cosas mal, usted conociendo que está en pecado y uno sigue, ¿verdad? En pecado, uno sigue haciendo y cometiendo todas estas fallas y pecando y todo. Es como si nosotros le diéramos la espalda y miráramos hacia otro lado. Y es como si no nos importara lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Todo lo que Jesús hizo en el Calvario, todo lo que Él cargó fue nuestro pecado. Y lo sigue haciendo. A veces nosotros se nos olvida que todo lo que Él sufrió fue por nuestros pecados, fue todo por nosotros. Fue un sacrificio que Él tomó y que Él hizo por nosotros mismos. Todos los golpes, todo lo que Él sufrió, todo lo que lo asaltaron, todo lo que le hicieron fue para que nosotros pudiéramos tener redención, para que nosotros pudiéramos ser sanados. A veces no entendemos y no miramos el peso de lo que fue la resurrección y de lo que fue el Calvario. Jesús literalmente se sacrificó como cordero inmolado por nuestros pecados. Antes en el Viejo Testamento, para poder perdonar, para poder pedir perdón y poder pedir redención, el sumo sacerdote tenía que sacrificar un cordero, y si le placía al Señor aceptar ese sacrificio y perdonarlo, los perdonaba, y si no, y esto, ¿verdad?, es un tema bien abarcador y bien profundo, pero si por alguna razón existía pecado en aquel tiempo en la comunidad, cuando el sumo sacerdote hacía el sacrificio anual y ese sacrificio no era visto con ojos de agradecimiento, ese sumo sacerdote perdía su vida y las personas que estaban en pecado perdían su vida. Y Jesús se convierte en ese cordero y en ese sacrificio, y Él da su vida para poder purificarnos y limpiarnos a nosotros de nuestros pecados, y que nosotros en la actualidad no tengamos, ¿verdad?, que estar sacrificando algún cordero para poder pedir perdón. Es la infinita gracia del Señor lo que permite nosotros, ¿verdad?, cuando cometemos algún error, nosotros poder recibir ese perdón del Señor. Pero todo lo que Jesús vivió y todo lo que Jesús experimentó fue para nosotros no vivir en pecado. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, no le damos la importancia o la gravedad de ese suceso. Y es como si nos extraviáramos, como cuando las ovejas se pierden y no regresan hacia el redil. Nosotros a veces le damos la espalda a Jesús, al Señor. Y es de esa forma que nosotros a veces lo hacemos, no nos damos cuenta. Y aún así, el Señor Jesús sigue sacrificando y sigue dándonos, perdonándonos, sigue poniendo su gracia sobre nosotros.
nosotros jamás vamos a poder comprender en su totalidad lo que Jesús hizo por nosotros. A veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, contra mano, nosotros nunca vamos a poder superar lo que hizo Jesús por nosotros. O sea, yo jamás voy a poder devolverle al Señor todo lo que Él me ha permitido tener, todas las libertades, todas las cosas que Él me ha podido permitir tener. Nunca voy a poder hacer un mayor sacrificio que el que Él ha hecho por nosotros. Nunca. O sea, Jesús verdaderamente sacrificó su vida y la entregó totalmente para nuestro beneficio. Si vamos al versículo del 10 al 12, da un poquito más de contexto. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo les rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Jesús, todo lo que Él experimentó en el Calvario, todo lo que Él experimentó en su muerte, fue parte de un propósito y de un plan que tenía el Señor para nosotros, su siervo justo, para que nosotros pudiéramos ejecutar ese plan del Señor y que nosotros pudiéramos ejecutar lo que eran las buenas nuevas del Espíritu Santo. Él cargó con todos esos pecados para que nosotros fuésemos libres. Y como yo decía, jamás vamos a poder comprender este sacrificio, jamás vamos a poder superar el sacrificio, incluso jamás vamos a poder completar y llegar voy a usar una palabra coloquial de la juventud hoy, jamás vamos a poder machar en lo que Él hizo. Y saben que no es parte de nuestro trabajo como cristianos y como ministros hacerlo. Yo no me tengo que romper la cabeza tratando de entender por qué Jesús murió en la cruz por mí, por alguien, ¿verdad? Que uno pueda pensar, una persona, ¿verdad? O sea, ¿por qué Él lo hizo por nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? No es por qué. Nuestro trabajo, ¿verdad? Y lo que está en nuestras manos es hacer que ese sacrificio valga la pena. Que ese sacrificio de Jesús, morir por nosotros, entregar su vida entera por nosotros, pasar todas estas dificultades, todas estas vicisitudes y sufrir carnalmente como ser humano y hasta cierto punto morir, todo esto no nos toca a nosotros entender por qué lo hizo, nos toca a nosotros entonces en nuestra vida hacer que valga la pena. Que ese sacrificio que Jesús sufrió, todos esos pecados que Él cargó para que nosotros hoy día seamos libres, que entonces con nuestra vida podamos dar un fiel testimonio de lo que Él está haciendo y de lo que Él ha hecho. Busquemos siempre honrar, recordar y exhortar a otros de lo que Dios ha hecho, no tan solo en nosotros, pero en su iglesia. Esa debería ser nuestra meta. Que ese sacrificio del Señor no tan solo valga la pena, pero que ese sacrificio del Señor tenga un peso considerable en nuestra vida y que pueda permitir que nosotros podamos enseñar y depositar en otros. Ese sacrificio del Señor fue uno de los momentos, o fue el momento más importante en la historia de nosotros. Y es tiempo que nosotros también entendamos y le demos el peso que merece. Que nosotros podamos, ¿verdad? No tan solo ¿verdad? Saber el sacrificio, conocerlo, y no necesariamente entender el sacrificio, sino entonces que nuestra meta sea hacer que valga la pena. Que nosotros podamos honrar el sacrificio,
recordar el sacrificio, pero sobre todo exhortar a otros a vivir la vida y a aprovechar lo que Jesús hizo por ellos. Que podamos aprovechar y poder exhortar a otros a que de la misma forma que Jesús murió por mí, para yo tener la libertad y yo tener, poder disfrutar de lo que Jesús está haciendo en mí, de esa misma forma que ellos puedan disfrutar de ese sacrificio inmenso que el Señor está haciendo y ha hecho en nosotros. Yo quiero, ¿verdad?, de todo lo que he podido compartir en este ratito, si algo yo quiero que se quede en su corazón y que algo yo quiero que se quede en su mente, es que nosotros jamás vamos a poder superar este sacrificio. Nosotros jamás vamos a poder superar lo que Dios hace por nosotros y ha hecho. Jamás vamos a poder superar lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor está obrando en nuestras vidas. Jamás. Pero sí nosotros podemos tomar esta oportunidad que se nos ha brindado y poder obrar y poder hacer que nuestra vida valga la pena y que nuestra vida pueda honrar el sacrificio del Señor. Así que, familia que me está escuchando, hombre, mujer, niño, joven, persona que me está escuchando hoy día, vamos a hacer que nuestra vida sea un reflejo de ese sacrificio que el Señor experimentó para nuestro bien y para nuestro beneficio. Señor y Padre Santo, Padre, te adoramos y te exaltamos, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad de poder compartir y de poder, Señor, tener un tiempo para disfrutar de tu palabra, para poder, Señor, depositar esta palabra que tú me has brindado, Señor, para poder, Señor, impartirla a otros. Gracias, Padre, porque aún en este tiempo que quizás uno esté ocupado, uno esté enfocado en otras cosas, Señor, tú nos das el espacio y nos das la libertad de poder compartir, de poder disfrutar, de poder experimentar tu gracia, tus bendiciones en nuestra vida. Padre, por favor, pon en nosotros la osadía y pon en nosotros el coraje, Padre, para poder enfrentar nuestra vida y hacer que nuestra vida pueda hacer que el sacrificio que tú hiciste por nosotros valga la pena, Dios. En esta hora te pido, Señor, que seas tú obrando por cada una de las personas que se han conectado, que se conectarán y que estarán viendo esta transmisión, Señor. Sé tú bendiciendo a los padres y sé tú, Señor, poniendo en ellos el deseo y el anhelo de querer, Padre, orar y de querer cumplir con tu palabra, Dios. Gracias te doy, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Familia, gracias nuevamente por este ratito. Gracias por permitirme, ¿verdad?, compartir aquí con ustedes. Como les dije al principio, nosotros estamos en la Iglesia Cristiana de Ciudad del Rey, localizada en la carretera 129, kilómetro 25.5, aquí en Lares, frente a Café Oro. Todos los domingos a las 10 de la mañana nosotros tenemos nuestro servicio general, tenemos nuestro servicio, ¿verdad?, de los domingos, así que si usted puede venir, compartir con nosotros, si puede llegar un chingante, ¿verdad?, para que aproveche esa oración y esa reflexión que tenemos al principio. De igual forma, los viernes todos los jóvenes están invitados a reunirse con nosotros a las 8 de la noche aquí en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey, ¿verdad?, para que vengan a celebrar con nosotros y a compartir. Si por alguna razón usted no se puede congregar con nosotros, no puede asistir presencialmente, también transmitimos los servicios a través de Facebook y de YouTube. Las páginas en ambas aplicaciones son iguales, Ciudad del Rey PR. Ahí usted puede ver todas nuestras transmisiones, las pasadas, puede ver la que está corriendo actualmente y puede también comentar, escribirnos, sean peticiones, sean saludos, sean inquietudes,
todo lo que usted, ¿verdad?, necesite oración, usted puede escribirnos en los comentarios, nos puede escribir directamente a las páginas, nosotros las leemos, las tomamos en cuenta, ¿verdad?, y estamos orando por sus milagros. De igual forma, tenemos una página web, ciudaddelreypr.com, que también por ahí puede ver nuestros itinerarios, puede ver todos los anuncios más recientes y puede ver, ¿verdad?, los enlaces para ver nuestros servicios, y por ahí también se puede contactar con nosotros. De igual forma, si usted prefiere llamar, si usted prefiere comunicarse, ¿verdad?, verbalmente, puede llamarnos al 787-897-4523. Y por ahí se comunica con nosotros, o nos puede escribir un correo a través de iccrey@gmail.com. Así que, familia, muchas gracias por el rato. Espero que Dios los bendiga grandemente y nos estaremos viendo la próxima semana. Dios les bendiga grandemente. Has escuchado un programa más de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares. Te esperamos el próximo domingo aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.